Amados hermanos, feliz día del Señor. El apóstol Pablo, ya casi al final de su carrera, de su ministerio, se encontraba preso en la ciudad de Roma. Y desde esa dura situación, desde la cárcel, escribe una carta dando ánimo a los hermanos que se congregaban en la ciudad de Filipo, en la Macedonia, al norte de Grecia. Carta escrita alrededor del año 62 de nuestra era. Cuando uno revisa la carta a los filipenses, así la conocemos, encontramos que es una carta llena de afecto. El apóstol Pablo no escatima frases, expresiones, demostrándole a los hermanos de Filipo el amor que siente por ellos y que ellos le han hecho sentir a él. Amor, armonía, unidad en esa iglesia son exaltadas en la carta. Tiene un tono casi paternal hacia la iglesia. Y luego también llama la atención que en sus pocas páginas el apóstol destaca dos elementos que son importantes en la vida de los hermanos de Filipo, que son el gozo y la paz. Importantes en la vida cristiana, importantes en cualquier iglesia, el gozo y la paz. Hoy tomaré de la carta a los filipenses tan solo dos versículos, capítulo 4, versículos 4 y 5, versión Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra de Dios: regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Hasta ahí, nuestro texto base. Hermanos, el título de nuestra predicación en esta mañana es El gozo de la salvación. Y soy consciente de que con mucha frecuencia se asocia a la religión con el fastidio, con la tristeza, con el aburrimiento, con la negación del placer, con la negación de la alegría, con la negación de la vida, con la negación de los colores. Es la forma en la cual la mayoría en nuestra sociedad perciben la expresión del sentimiento religioso, a extremo de que la palabra gozo, consultada lingüistas hispanos, reconocen que ha menguado de manera acelerada en los últimos años el uso secular de la palabra gozo. Casi no lo utiliza la sociedad no creyente. Se ha restringido a la esfera espiritual. La Real Academia de la Lengua Española, cuando comenta gozo en su definición, lo pone como un sentimiento situado en el alma y agrega que casi se ha restringido al ambiente del cristianismo. Así que, siendo consciente de ello, aún más, insisto en que hoy en la mañana hablaremos del gozo, pero no de cualquier gozo, sino de un gozo calificado, específico, que existe, que es real, que es un sentimiento asociado, según la palabra de Dios, asociado el gozo siempre a la salvación. Por eso, titular la predicación de hoy, El gozo de la salvación. Y esto hace que
las palabras que yo diga hoy aquí en la mañana puedan ser etiquetadas por los no creyentes como aludiendo a un tema anticuado, fuera de lo que hoy en día el humanismo predica. Porque, hermanos, hablar de gozo, si ya el vocablo en sí está siendo marginado, restringido, voluntariamente, espontáneamente, la palabra salvación tiene también solo ciertas acepciones que son utilizadas, porque el humanismo hoy en día no acepta que el hombre necesite salvación. Es más, el hombre no se reconoce como en extravío, no se reconoce como perdido. ¿A qué entonces ofrecerle salvación a alguien que no la necesita porque no se reconoce en esa necesidad? Más aún, el humanismo en nuestro tiempo, por herencia de más de 150 años, anuncia que parte de la liberación, de la salvación del hombre, es liberarse del Dios opresor, el Dios en el cual el hombre ha hipotecado sus facultades superiores. Así que la salvación queda fuera hoy en día del discurso que podamos tener en una conversación con algún conocido. Si habláramos de autoayuda, abundan los textos, abundan las ofertas, abundan los consejos y todos están de acuerdo. Autoayudarnos es aquello de como tirar de las correas de mis sandalias estando yo en el fango y creer que con alar de esas correas voy a salir del fango. Es una autoayuda total la que se pregona hoy en día. Se vive el momentismo, el momento, el presente en su forma más estrecha y un individualismo extremo en el cada cual sálvese quien pueda. Pero no se acepta de ninguna manera lo que nosotros predicamos desde nuestra fe. Nosotros predicamos y sentimos que existe el gozo de conocernos y reconocernos como salvos por la gracia y el amor de nuestro Padre Celestial. Ese gozo existe. La Escritura lo llama con frecuencia el gozo del Señor. En el texto que hemos escogido hoy lo llama gozo en el Señor. Y por supuesto sabemos quién es el Kyrios, quién es el Señor. Es un gozo en la persona de Jesucristo, un gozo en la obra de Jesucristo, un gozo en todo lo que Él hizo para darnos salvación. Hermanos, esto está en toda la palabra escrita, en toda la palabra revelada. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios asociaba su gozo a Yahvé. Es interesante cómo historiadores reconocen que el pueblo de Israel era un pueblo curiosamente, extrañamente dado a la alabanza porque reconocía que el gozo, la vida, la salud, la protección, el poder ser pueblo, venía todo de su Dios. Y entonces era un pueblo que tenía culto de alabanza, de gozo, a diferencia de los pueblos que le circundaban en su tiempo. El salmista David escribe lo que leo para ustedes. Señor, tú me libras de las puertas de la muerte, para que a las puertas de Sión proclame tus alabanzas y goce de tu salvación. Rey, en Jerusalén, escribe este himno, este canto, reconociendo que el Señor lo ha librado con un objetivo. El Señor lo protege y le ha dado la oportunidad de que proclame alabanza a Yahvé de Israel, al Dios de su salvación, y se goce
al hacer esto, el gozo de la salvación. Esto es así, hermanos, en muchos pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento, y no puedo consumir el tiempo citando tantos, pero voy a trasladarme unos cuantos siglos más luego de cuando reinó David, y me encuentro en una situación distinta. El pueblo ha venido de regreso del exilio en Babilonia, ahí estuvo 70, casi 100 años, encuentra toda su tierra destruida, asolada, desierta, en necesidad. Y entonces el líder que viene con ellos, que Dios ha levantado en su pueblo, Nehemías, se dirige al pueblo con estas palabras: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esto es convicción del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y es también nuestra convicción. Tenemos un coro con esa letra. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Aquí me gusta cómo Nehemías lo pone como expresión de todo el pueblo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando pasamos página y entramos en el Nuevo Testamento, nos encontramos que el gozo de la salvación abunda, sobreabunda en todas sus páginas y en todos sus libros. El primer documento escrito del Nuevo Testamento fue carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, una iglesia griega. Y ahí hay una frase que es central en esa carta. La frase es: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Y no lo dice como un imperativo, lo dice como un recordatorio, recordándole a los hermanos de Tesalónica, estén siempre gozosos, en el gozo de la salvación. La carta a los Filipenses, que es la que nos ocupa hoy, la que hemos tomado, hermanos, tiene en sus pocas páginas 16 veces mención de la palabra gozo. En pocas páginas, cómo sobreabunda el apóstol hablando de gozo o de regocijo, el gozo de la salvación, el gozo en el Señor. Y eso nos motiva para que hoy prediquemos sobre el gozo de la salvación en nosotros y que revisemos, hermanos, cuál es el estado real de ese gozo en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Cómo está ese sentimiento en nosotros? Y si de alguna manera se manifiesta en palabras, en gestos, en acciones. El gozo de la salvación, ¿cómo está en mí y en ti hoy? La idea central será, pues, la siguiente. El gozo de la salvación está en el creyente para su deleite y testimonio. Noten bien, para su deleite y para testimonio, como un anticipo del estado final, del cual el creyente disfrutará. El gozo de la salvación está en el creyente para su deleite y para testimonio, como un anticipo del estado final. Esa será nuestra idea central. Tal vez la recuerde una vez más. Vamos al texto, al breve texto que no tiene desperdicio. Comienza lo que hemos leído de esta manera. El apóstol escribe: regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense. La palabra gozo o regocijo es kairo. En griego quiere decir, hermanos, un sentimiento de calma, de felicidad, de tranquilidad, de solaz. Es un sentimiento placentero
que no lleva al alboroto ni a la carcajada, pero que da serenidad al alma. Es un sentimiento grato, de plenitud, de satisfacción, un júbilo interno. Esto es el gozo, el Cairo, al que se refiere el apóstol Pablo a los filipenses. Es el gozo, hermanos, que surge de conocer el plan de Dios para la salvación y reconocernos nosotros incluidos por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios, por el amor de Dios, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios en ese plan de salvación. Ese es el gozo de la salvación. Sabernos parte beneficiada del amor de Dios inmerecido a nuestro favor. Así que este es un gozo que tiene base. No es un gozo sin razón en el aire. Hermanos, el apóstol entra en lo que algunos han considerado un pleonasmo, una redundancia casi, porque insiste, dice, regocíjense en el Señor. La palabra en sí ya lo traía, habla del gozo de la salvación, pero el apóstol insiste en que esta complacencia espiritual, este sentimiento de quietud del alma que experimentamos nosotros, experimentas tú y experimentas yo y experimento yo, es cristocéntrico. El gozo de la salvación es un gozo en el Señor. Se centra en el Señor, tiene su razón de ser en Cristo Jesús. Es el gozo cristocéntrico. Hermanos, ya se nos acerca en pocas semanas la Navidad. ¿Y por qué no recordar el mensaje del ángel a los pastores en las afueras de Belén aquella noche? He aquí, no teman, les traigo buenas noticias, buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Habla de gran gozo. Apenas está naciendo el Hijo de Dios en el niño de María entre nosotros, y ya anuncia el ángel de Dios con ejércitos celestiales: os traigo la buena noticia. Y es una noticia que va a producir gran gozo. ¿Por qué? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Es el gozo de la salvación. Quien ha nacido es el Salvador del mundo. Así empieza. Así que nuestro gozo es un gozo cimentado, asentado en Cristo Jesús, en la persona que encarna el amor de Dios. Y se nos ha dado, hermanos, para que nos deleitemos en Él. Ese gozo está dentro de nosotros, pero a veces lo descuidamos. No lo atendemos. No nos deleitamos en que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice el apóstol Pablo, también herederos, herederos de la gloria eterna, de la vida eterna, de la salvación eterna. Hermanos, es el gozo de la salvación. Así que regocíjense en el Señor, regocíjense en el Señor. El mismo Señor Jesús, y lo voy a citar ahora a Él, en aquella conversación que tuvo con los suyos, donde Él se comparó con la vid y le dijo: y ustedes son como las ramas, tienen que estar conectados, unidos a mí. Y estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Unidos al Señor, juntos como familia de fe, pero unidos a Él, nuestro gozo será completo. Y es que acontecerá como la savia que va por el tronco y se va hacia las ramas.
y llega a nosotros. Es Jesucristo transfiriendo su gozo, porque Él habla de mi gozo en ustedes, transfiriendo su gozo a nosotros al estar unidos con Él. ¿Qué gozo? El gozo de la salvación. Este gozo, hermanos, es reconocido incluso por quienes estudian las ciencias de la conducta, por orientadores, por psicólogos, por asesores. Reconocen que en los cristianos hay un je ne sais quoi, hay un gozo interno, íntimo, que no está vinculado necesariamente a las circunstancias, trasciende las categorías normales. Noten que en esa frase el apóstol la remata con una palabra absoluta. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Siempre. Entonces, este que es un gozo cristocéntrico es también un gozo que no es circunstancial. No depende de las buenas noticias. No depende del entorno. No depende de lo que acontece a nuestro alrededor. Es un gozo que supera la mala noticia, lo mal que nos vaya. Hermanos, no tenemos un corazón de hoja de lata. No somos impermeables. A nosotros nos visita igual que a todos la tristeza, nos visita la tragedia, nos visita la enfermedad, los problemas económicos, la incertidumbre, el dolor, la vejez, es decir, pero todo esto lo asumimos y lo incorporamos al gozo de la salvación. Sí, tenemos problemas como todos, pero en medio de los problemas tenemos el gozo de sabernos salvos por el amor de nuestro Padre Celestial. En ese pueblo de Israel, Habacuc, profeta, leo para ustedes lo que pasa a ser el final, el remate de su discurso al pueblo de Israel. En situaciones de crisis, hablábamos la semana pasada sobre la crisis, las crisis. Escribe, habla el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. En el Dios de mi salvación, porque mi gozo está vinculado a mi salvación, aunque los establos estén vacíos y los campos estén desolados. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo reconoceré la desgracia que me rodea y que me afecta, mi desgracia, pero me gozaré en el Dios de mi salvación. Como si fuera poco, Pablo termina esta primera frase diciendo, y otra vez les digo, regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. Hermanos, la salvación trae consigo el gozo. Eso viene junto. Es el gozo de la salvación. Es una salvación gozosa. Vienen juntos. Evidentemente, sabemos que el gozo de la salvación es fruto, forma parte del fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y ahí va. Es el Espíritu Santo de Dios quien en nosotros produce ese gozo de la salvación, ese gozo inefable. El apóstol dice, y otra vez vuelvo a insistir. Cuando consulto esta frase, Roberto Hanna, un lingüista que maneja muy bien el griego, dice que aquí el verbo pasa a estar en futuro, a diferencia de la primera línea. Y dice Roberto Hanna, se debería de leer, otra vez se los volveré a decir, regocíjense.
El apóstol escribe la carta, la va a cerrar de todas formas, pero él dice otra vez, en el futuro se los volveré a decir, regocíjense, hermanos, en el gozo de la salvación. Es importante, por lo tanto, recordarlo. No es nada nuevo lo que yo estoy predicando esta mañana, pero lo estamos recordando. Eso hacemos hoy. Recordar el gozo de la salvación, que es un sentimiento que debe estar en nosotros, estable, siempre. ¿Cómo continúa el texto? Dice que la gentileza de ustedes sea conocida por todos los hombres. Desgraciadamente, la traducción aquí no es feliz con el vocablo gentileza. Gentileza usualmente lo utilizamos nosotros para hablar de buenas maneras, de buenos modales. Algunas versiones ponen amabilidad, ahí se acerca un poco más, y el vocablo original aquí es que la moderación en ustedes sea conocida por todos los hombres. Es una moderación apropiada al gozo. Que el gozo no perezca en la apatía, pero que el gozo no se vaya al alboroto. Que el gozo esté presente de manera moderadamente amable y, hermanos, que sea conocido por todos los hombres que están a nuestro alrededor. Que sea conocido. Por lo tanto, si bien es cierto que es un sentimiento, debe ser conocido por los otros. Debe ser, por lo tanto, exteriorizado. Digámoslo de otra forma. Debe ser percibido, comprendido. Debe ser evidente para los que nos rodean. No es algo que yo llevo por dentro, a pesar de que mi lenguaje gestual, corporal, digan todo lo contrario, que mis palabras sean de queja y de pena y de rechazos y amargados totales y todo el tiempo. De alguna manera tiene que ser percibido que ese gozo lo llevamos dentro, que sea conocido por todos los hombres, que se logre identificar, no artificialmente. Yo no voy a poner una sonrisa, no me voy a poner en modo iglesia para que se vea mi gozo. Y después entro en modo calle cuando estoy en otro lugar. No, es algo auténtico que llevo dentro. Dentro de mí está un gozo, a veces mayor, a veces menor, a veces lo siento más, a veces no, a veces lo descuido, a veces lo aprecio. Cuando canto, cuando oro, cuando me congrego, qué importante es el congregarse en vida de iglesia, pero también en la soledad, en el trabajo, en los estudios, al hacer nuestro día a día fuera del templo. También ese gozo debe de estar presente y consciente en nosotros. Hay dos enemigos del gozo de la salvación. El primero de ellos es el desaliento. Indudablemente, hermanos, el desaliento es algo contagioso. Yo no pido que nos evitemos unos a otros para que no nos desalentemos todos. Lo que pido es que nos alentemos unos a otros para que todos gocemos en familia. Pero cuidado, porque el desaliento se contagia. Y en cualquier esquina nos puede asaltar, en cualquier curva del camino, porque a veces razones hay para bajar los brazos, que provoca rendirse. Pero hermanos, que no nos pase, porque el desaliento, si lo dejamos que se anide sobre nuestros sombreros, en nuestras cabezas, puede nublar, opacar y casi apagar el gozo de la salvación. Que quede claro, nunca vas a perder tu salvación, pero puedes perder por tiempos ese gozo y no sentirlo. ¿Por qué? Lo digo por el desaliento y les dije que había otro enemigo del gozo y es la desobediencia.
Cuando hay desobediencia a la voluntad del Padre, la desobediencia afecta directamente al gozo. Voy a leer al mismo salmista, el cantor de Israel, en situación de desobediencia, hundido en grave desobediencia al Padre. Él escribe un canto de arrepentimiento y él pide al Padre: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu firme me sustente. Devuélveme el gozo de tu salvación, porque la desobediencia apaga el gozo de la salvación. Así como la obediencia incrementa el gozo de la salvación, ese sentimiento de gozo filial, del gozo del Hijo que hace lo que a su Padre le agrada. Finalmente, nuestro texto y nuestra prédica de esta mañana toca esta frase: el Señor está cerca. El Señor está cerca. Cuando leía el texto, buscando su contexto escritural, me doy cuenta de que es lógico que comience con regocíjense en el Señor siempre. Porque la línea anterior dice que, amados filipenses, menciona a una mujer, a otra, a un hombre, que eran compañeros de trabajo de Pablo, que habían sufrido con Pablo en la predicación, en la extensión misionera del Evangelio. Y dice: pero amados filipenses, todos ustedes tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Y entonces dice: regocíjense en el Señor. Indudablemente, tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida es algo protológico, pero es algo escatológico también. Es algo que fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Dios te eligió por su soberana gracia y escribió tu nombre en el libro de la vida. Pero ese libro será abierto al final de la historia. Y en ese libro, como ya está tu nombre y está el mío, están nuestros nombres, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, regocíjense, dice el apóstol. Y termina con esta frase evidentemente escatológica. Es una expresión de futuro. El Señor está cerca. Cerca aquí, en los textos más antiguos, quiere decir listo. El Señor está listo. Y está listo tiene una doble implicación: cerca en distancia, pero también pronto en el tiempo. El Señor está listo para regresar. Y yo me pregunto entonces, ¿y esto qué tiene que ver con el tema del gozo? La segunda venida del Señor. El Señor está cerca. Tiene mucho que ver, hermanos. Nuestro gozo, el gozo de la salvación, es porque estamos siendo salvados. Pero cuando el Señor regrese, o cuando nosotros vayamos a Él, si nos adelantamos a su segunda venida, nuestro gozo alcanzará su cumplimiento final, total. Será total. Gozo, un gozo que perfectamente pudiéramos decir es celestial. El gozo de la salvación es un gozo que viene del corazón de Dios, del Espíritu Santo de Dios, que nace en nosotros y se expresa afuera. La visión de Juan de Patmos, otro prisionero, hermano nuestro, en una isla, cuando ve en Revelación lo que escribe Apocalipsis, ¿qué ve en el cielo? ¿Tristeza? ¿Aburrimiento? ¿Hastío? No, hermanos. Ve a una multitud que canta. Hay música en el cielo. Hay gozo. Se canta al Cordero y a Dios que está sentado en el trono, porque ha vencido. Hay victoria. Hay cielo nuevo, hay tierra nueva. Ya no habrá más lamento, ni llanto, ni dolor, porque todas las cosas viejas han pasado. Todo ahora es hecho nuevo. Hay gozo allá.
Este es el sentido escatológico del gozo. Por eso el Señor está cerca, recordémoslo. A veces pensamos que tarda y en realidad es que Él quiere que muchos otros lleguen a la salvación. Hermanos, que nuestro gozo sea reforzado, recordando que nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada ni nadie nos podrá apartar. Que nuestro mismo Señor nos dijo, es que nadie los va a arrebatar de mi mano. Nadie, nada, ni nadie podrá arrebatarlos de mi mano. En una oportunidad el Señor envió a discípulos suyos a que fueran en misión y a su regreso venían contentos por el trabajo logrado. Y el Señor Jesús les dijo, les veo contentos, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es lo que les digo yo hoy a ustedes como pastor de la congregación. Gocémonos, alegrémonos en el Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es el gozo de la salvación. Que el Señor nos bendiga. Oremos y demos gracias a Él.